Las opiniones vertidas en este programa expresan los puntos de vista de los participantes y en ningún momento pretenden ser la solución a todas las problemáticas relacionadas. Queda a discreción de los escuchas el tomar sus propias decisiones. Hola, les damos la bienvenida a una emisión más de Entropy, un espacio donde exploramos y reflexionamos sobre esos elementos psicológicos que nos caracterizan como seres humanos. Hola, Iván. Hola Fede, fíjate que ahorita que decías la intro, me quedé pensando, dentro de esos elementos psicológicos, creo que más bien todos esos elementos psicológicos entran dentro de la sexualidad, ¿no? Sí, el tema está interesante, está intenso, Iván. De repente mencionas algo y como que mi mente inmediatamente se traslada a muchos contextos y se hace un reguero aquí adentro que no les digo. Pero espera, antes de seguir con esto, vámonos por las festividades, Iván. Sí, muy cierto. Pues a todos los que nos escuchan, pues hoy es 14 de julio y pues les comentamos, les compartimos que aquí en México el día de ayer fue el día del policía. Muchos debatirán sobre los malos policías, pero no los vamos a comentar en este programa. Creo que nos vamos a concentrar en los buenos policías, Iván. Sí, sí, finalmente, pues el tema de la ciudad aquí en México desafortunadamente, pues es un gran área de oportunidad, ¿no? Desafortunadamente creo que las políticas de los gobiernos no han sabido hacer frente, pues, a los problemas, ¿no? Sociales que existen en México, que no son nuevos, o sea, que son cosas de mucho tiempo, pero afortunadamente, pues también hay gente buena, ¿no? Hay gente buena que hace su trabajo, Que se hay levantan todos gente. los días dispuestos a trabajar, a dar servicio, a cuidar a la ciudadanía. Ese policía que de repente le da el paso a alguien porque ve que tiene que, porque lo necesita, porque lo ocupa. Ese policía que sirve de ambulancia, ese policía que a lo mejor le ayuda a alguien a levantar un bulto. El policía que te ayudó en el accidente de tus amigos. Por ejemplo, que es un policía federal. Digo, hay buenos y hay malos. Los buenos, la verdad es que los hemos vivido tanto, Iván, que siento como que es un desgaste de energía hablar de ellos. Yo digo, hay buenos, de veras que hay Sí. buenos allá afuera, que siguen las reglas, que respetan las leyes, que te ayudan, que te apoyan y que cuando te los encuentras y los vives, das gracias de que haya buenos policías, ¿no? A todos ellos, muchas felicidades, espero que se la hayan pasado muy bien. Aquí en este podcast los reconocemos y les felicitamos y los invitamos a que no paren, a que sigan dando ese ejemplo. Sí, y a los que no son tan buenos, pues escuchen los programas para que vean por qué. ¿Por qué? Que mejoren un poco su mapa. Así lo voy a dejar. Es todo yo dije que para los malos no tengo ningún otro mensaje. Iván. En fin, pues bueno, Fede, después de que me cortaste abruptamente la inspiración, regresamos al tema de sexualidad. Sexualidad. Y pues bueno, a todos los que nos escuchan, pues les recordamos que este es el segundo episodio donde abordamos el tema de la sexualidad. Así que si lo estás escuchando apenas, te invitamos muy cordialmente a que escuches el episodio anterior, es decir, el número 36, que es el primero donde abordamos este tema y donde pues hablamos sobre definiciones en general y hablamos sobre 5 elementos que conforman la sexualidad, que es el sexo, el género, la identidad del género, la orientación sexual y la actividad sexual. Y a ti, que sí nos escuchaste y ahora pues nos estás escuchando en esta segunda emisión, ¿cómo te fue con la tarea? ¿Pudiste más o menos como identificarte, o sea, describirte, ¿no? Reconocerte en algún punto. Reconocerte en estas 5 dimensiones que conforman la sexualidad. Esperemos que sí. Y si no, pues no te preocupes, ¿no? Así que es paso a paso. Poco a poco. Ok, Iván. ¿Hacia dónde nos caminamos ahora? ¿El desarrollo, Iván? Sí, bueno, creo que hablar de sexualidad, como ya vimos que es algo que nos acompaña desde que nacemos hasta que pues fallecemos, también hablar de sexualidad es hablar de las etapas de la sexualidad, ¿no? O sea, Ujú. de esas grandes etapas que nosotros como seres humanos nos enfrentamos conforme los años pasan, conforme vamos Cálmate, Iván, creciendo, cálmate, relájate. conforme nos hacemos chochitos, chochitos y chochitas.
Eso en México quiere decir viejitos, porque en otros países, Iván, no es algo que podamos describir al aire, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Bueno, perdón, conforme envejecemos. Entonces, por ejemplo, si desde el punto de vista psicológico, las etapas de la vida son cuatro grandes, ¿no? Que es la infancia, Ujú. la adolescencia, la adultez y la vejez. Que es como una clasificación, porque recuerdo haber leído otras veces que creo que ya hablamos como de adultez joven, ¿no? Adultez madura y de vejez y de tercera edad, ¿no? Porque creo Ujú. que ya, pues, afortunadamente, gracias a los avances de la salud, pues ya la gente de repente, pues, que llega, ¿no? Los 100 años. Extiende su capacidad de vida y esta calidad de vida, digo, se va beneficiando y va extendiendo su duración. Fíjate, Iván, que sí, estoy de acuerdo con tu primera planteamiento de las cuatro etapas, porque, por ejemplo, en lo social, la infancia, pensemos en estas culturas judaicas, donde los niños a los 11 años ya son hombres de casa. Entonces, como que termina su infancia y para ellos no sigue una adolescencia, sigue su etapa de hombre, ya son hombres, Ok. ya se comprometen, ya hay negocios, ya toman decisiones y hay como un respaldo social ahí dentro de sus comunidades en donde ya son cabeza de familia, es cultural, es social. Sí, sí, ahora sí que dependiendo de dónde nos haya tocado nacer, ¿no? Puede Sí. ser que haya ciertas reglas y ciertas ideas. Digo, al respecto de la infancia, yo leí que es importante, ¿no? De acuerdo con Rigoberto López y Marta Nieto, que los niños tengan como un desarrollo sexual positivo. Es decir, que de alguna forma, pues los papás, dentro de sus posibilidades, están como libres de tabús y de ideas que les metan como un desconocimiento que a la larga y conforme crezcan esos niños, pues los pueda llevar como a algo que conocemos en psicología como prácticas de riesgo. Pero por ejemplo, ¿no? Dos conductas que son muy naturales en los niños y que a veces tal vez los papás primerizos se pueden como asustar, es el tema de que los niños de forma natural, o sea, niños y niñas, ¿no? Aquí no hablo de sexos. Por cierto, el tema del lenguaje también está asociado con la sexualidad, ¿verdad? Mm, si hablas de identidad de género, tal vez, pero yo digo que es más cultural, porque hay en lo social contextos que rechazan eso. Hay algunos estudiosos de las letras que consideran que las letras no tienen una carga, la carga se la dan las personas, entonces es como yo estudio letras y mis letras describen emociones, describen realidades, describen personas, no tu concepción de la sexualidad. Mm, Y regresan al tema. Debe ser parte de. Yo creo que el lenguaje inclusivo es para otro capítulo, igual. No, no, sí, sí, en definitiva. Perdón por el paréntesis. Sí, les comentaba que los niños normalmente tienen interés por el descubrimiento de los genitales de otros, de los propios, y por la diferencia de roles de género que se establece en el entorno, ¿no? Ujú. O sea, de repente, pues es como normal que que se autoexploren, ¿no? O que de repente se sorprendan viendo los genitales de otras niñas y otros niños De sus iguales, o de sea, sus de... iguales, ¿no? O Exacto. sea, en la mismo nivel de edad, ¿no? Ujú. Entonces, tu mamá, tu papá, que pues de repente ves esto, no te preocupes, ¿no? Es una etapa normal, va a pasar, ¿no? Y pues, ¿qué les puedes explicar a los niños o a tu niño o a tu niña? Pues yo creo que lo más natural, ¿no? Que es posible, pues mira, los niños tienen pene y las niñas tienen vagina, ¿no? Y ya, ¿no? Con esa naturalidad que a veces cuando están enseñándoles a su hijo, ¿dónde está el ojo? Y el niño con un dedito toca el ojo, ¿no? ¿Y dónde está la nariz? Y el niño toca su nariz, ¿no? Que así lo asuman los padres, porque para ellos precisamente están descubriendo partes de su cuerpo. Sí. Ustedes les enseñan que con un dedito se toque la oreja y el niño se va a tocar la oreja. Pero si ustedes creen que el aprendizaje va a parar ahí, no, el niño tiene más cuerpo y se va a tocar una mano que ustedes nunca le dijeron, un hombro que nunca les dijeron, o unos genitales que están ahí y que a ustedes tampoco se les ocurrió, pero ya los enseñaron ustedes a tocar. Véanlo con esa naturalidad. Sí, sí, finalmente recuerden, la sexualidad está en todo lo que hacemos, ¿no? Y bueno, después de esta etapa viene la adolescencia
y normalmente la adolescencia se ve enmarcada con la activación de las hormonas, donde los órganos sexuales maduran y empiezan a aparecer características sexuales secundarias, ¿no? En el caso de las mujeres tenemos, por ejemplo, la aparición de vellosidades, el desarrollo de las mamas y el inicio de los ciclos menstruales. En el caso de los hombres también tenemos la aparición de vellosidades. Muchas veces hay un cambio de voz, ¿no? Se cambia la voz del niño a una voz como de joven maduro. Y en un tema sexual, pues también se da el tema de la eyaculación. Fíjate, Iván, ahí me gustaría compartirles algo. Las matronas o estas señoras que se dedican a ayudar a parir a las mujeres tienen el olfato y la vista como más aguda en varios sentidos. Cuando una niña va a empezar a menstruar, la matrona se da cuenta y dice que huele más ácida la niña. No es que huela a cualquier, no, su aroma de la niña deja de ser como dulce y se vuelve un poco ácida. Y dicen, esta niña ya huele a hormona. Ya no tarda en empezar su periodo menstrual. Y sí, efectivamente. Y de los niños, dicen que los niños huelen a humor. Si recuerdan, la sudoración en los niños, pues como tal no existe. O sea, sí existen las glándulas y agüita, pero no hay olor. Sí. Y cuando los niños empiezan a desarrollarse hormonalmente, empieza a haber un olor. Y entonces la señora dice, huele a humor. Y con eso te está diciendo que el niño ya está para empezar a despertar en su sexualidad, ¿no? Reproductiva. Consideremos eso, ¿vale? Que van a empezar a ser fértiles, que no es lo mismo a que estuvieron sanos, fueron naturales, pero no eran todavía fértiles. Y en la adolescencia, los niños y las niñas empiezan su edad reproductiva, empiezan a ser fértiles. Sí, ahora sí que es en esta etapa donde el cuerpo se prepara para pues el milagro de la vida, ¿no? Exacto. Si es que es el deseo de cada niño y de cada niña, ¿no? Y por ejemplo, también aparte, en esta etapa pues se manifiesta el deseo, la atracción sexual y el enamoramiento, ¿no? Que creo que son como de las experiencias más interesantes, de las experiencias más fuertes y de las experiencias que todo ser humano, ¿no? Vive y nos enmarca. Y como decíamos, esta carga hormonal va a respaldar o potencializar estas sensaciones. Un amor adolescente es súper intenso, Iván, súper intenso. A veces se tratan de frenar y se ven desde afuera así como que ahí se está lanzando por una gota de agua. Sí, pero son sus hormonas, son sus feromonas, es su cambio hormonal, el cuerpo se está desarrollando, de veras es un intercambio bioquímico ahí adentro, así como que a punto de hacer erupción. Y cuando lo sacan, pues no, normalmente no es así como que una exhalación, no, es una explosión, ¿no? O sea, sí, digo, tan solo hay que considerar, ¿no? Que a nivel físico, pues no sé, ¿qué te gusta? De los niños que, no sé, que el proceso de la adolescencia comienza entre los 10 años, ¿no? Termina a los 18 años. Estamos hablando que un periodo de 8 años, pues, o sea, niños y niñas transforman sus cuerpos, ¿no? O sea, dejan de ser esa niña, ese niño, y no solamente lo transforman, sino que su masa corporal se duplica, se triplica, ¿no? O sea, los hombres alcanzan como su estatura máxima y por las mujeres también se estiran, ¿no? O sea, es una revolución. Y en ese sentido, aunque después hablaremos más acerca de la adolescencia, a ti papá, a ti mamá, ¿no? Que tienes en casa un adolescente, paciencia, ¿no? Ujú. Paciencia, comunicación y creo que mucho amor, ¿no? Y fíjate que deben de considerar también, Joan, que por las comunidades dentro de las sociedades se ha documentado que la adolescencia se ha llegado a extender hasta los 24 años en diferentes comunidades, Iván. Las cargas hormonales, el crecimiento, el desarrollo, la sensación, la percepción, todo sigue así, pujante hasta los 24 años. Hay adolescencias tardías que empiezan a los 14 y terminan a los 24, o normales que empiezan a los 8 o 10 años y terminan a los 24. Y hay algunas tempranas que efectivamente empiezan a los 8 años, no he visto más tempranas, pero a los 8 años, y que a los 16 terminan todo este desarrollo hormonal, sigue el crecimiento, pero todo lo hormonal y todo lo que se relaciona propiamente con lo sexual, Iván, se termina a los 16, 17 años. Pero son muy pocos esos casos, generalmente se ha descubierto que se extiende aún más de los 18 años la adolescencia.
Sí, y a título personal yo conozco gente más grande Que se comportan como tal, pero que las se cargas comportan, hormonales ya no que corresponden, siguen digamos. en su adolescencia. Como que nunca superan la etapa. Pero bueno, es un chascarrillo. Posteriormente a este periodo de la adolescencia viene pues la adultez, ¿no? En la adultez pues digamos que ya hay más estabilidad, ¿no? Hormonal. En esta etapa pues es donde normalmente se espera que hombres y mujeres pues se desenvuelvan en sus vidas, ¿no? O sea, si las personas se quieren casar, pues que se casen. Es normalmente la etapa pues laboral, ¿no? Más importante de cada uno. En esta etapa, pues a veces las personas que encuentran pareja y tienen hijos, pues tienen hijos. Ah, o sea, la adultez que será como desde los 20 25 hasta los 50, ¿no? En algunas descripciones dan de los 20 años a los 45. Y dentro de esa edad adulta hay adulta temprana, que es de los 20 a cerca de los 30. La edad adulta intermedia, que se da de los 29 30 años hasta los entrados a los 40 años. Y la adultez ya madura, que le llaman ellos, que despierta de los 39 hasta los 45 años, incluso algunos los documentan hasta los 58 años. Ahí es un poco debatible porque tiene mucho que ver lo social y los contextos, Iván. Curiosamente, como ahí se amplía tanto el abanico, discuten desde las edades. Porque, por ejemplo, dicen, si ya logró una estabilidad económica y social, ya es adulto. Y conocemos algunos adolescentes que a los 18 años lo han logrado y conocemos otras personas que están en los 40 años y no han llegado. Entonces, ese indicador, pues como que trastabilla, ¿no? Hay otros que dicen, sí, si ya lograron su mayoría legal, si ya tienen posibilidades de, y así, van poniendo parámetros, pero son muy contextuales, son muy comunitarios, son muy sociales. Hoy en día la mayoría de edad para algunos países pueden ser representados, se pueden autorrepresentar legalmente desde los 16 años en unos países, en otros hasta los 18, en otros hasta los 21, en unos caen en los 20 años. El contexto general es que a partir de los 21 años es una edad legal y entonces ahí se les concede que ya son adultos. Ok. Pero bueno, finalmente entonces, después entre los 20 y los 50, ¿no? Más o Uno menos. transita alguna etapa de la adultez y aunque ya no hay tantos cambios hormonales, más bien al contrario, ¿no? Hacia el final, hacia los 50 se empieza como un declive y pues en todos estos años, pues ahí uno sigue siendo un ser sexual, ¿no? O sea, nunca olvidemos esa parte. Y después de esta edad, pues ahora sí ya viene la vejez, ¿no? Y en la vejez, curiosamente, mucho del tema del envejecimiento también se debe, ¿no? Como a un cese, a una pausa o a una disminución en las hormonas, ¿no? Que antes tal vez teníamos. Y es muy interesante porque existen muchas investigaciones que estudian el tema de la vejez y tratan de evaluar, ¿no? O sea, en qué momento es que el sabio cuerpo entiende que es momento de empezar a envejecer, ¿no? Porque pues realmente las células siguen con sus mismos ritmos de ciclos de vida, se siguen reproduciendo a las mismas tasas, etc, etc, pero poco a poco el cuerpo va dejando de producir ciertas sustancias, ciertos compuestos, ciertas hormonas que poco a poco van haciendo que nuestro ímpetu de vida vaya también cesando, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de las mujeres, pues está muy claro con el tema de la menopausia, ¿no? Y el cese de los ciclos menstruales, que desafortunadamente, pues para muchas mujeres es como un alivio, porque pues es un proceso, pues es como un proceso que nunca fue placentero o al contrario, ¿no? Quizás fue doloroso, que creo que al respecto, quizás más adelante podamos hablar también, porque yo sé, ¿no? Que realmente, pues esos ciclos no deben de ser como pues feos, ¿no? Pero muchas veces hay aspectos psicológicos que pueden estar detrás, ¿no? Sí, la salud, hablando de sexualidad, pensemos en la vejez y digo, alguien que tiene 20 años y va a cumplir 21, si pensamos en vejez, pues está envejeciendo, la línea de tiempo está avanzando. Pensemos en lo social y alguien que entra a la vejez ya no está con todas sus posibilidades potenciadas para trabajar y aquí en México
La vejez oficialmente entonces sería a partir de los 65 años. Ah, sí, es cierto. Y pensando en antecedentes de vejez, con una posibilidad en ese sentido, sería a los 60 años, entonces no a los 50. Y luego volteamos a ver su etapa reproductiva de un varón y tú dices, bueno, pues es que nunca dejan de ser, a lo mejor ya no tienen tanta, no son tan fecundos, pero siguen siendo, teniendo esta posibilidad de reproducirse. Entonces no está tan viejo. Si me explico, es algo como contradictorio. Porque Sí, hablando de la sexualidad, recordemos que también en la vejez existe la sexualidad. Ya sí. no hay reproducción, pero el placer, la sensación, la percepción, las emociones y este acto sexual sigue estando ahí presente. Justamente ahorita me hiciste recordar esta serie que está en este canal de streaming que se llama Grace and Frankie, ¿no? Donde a lo largo de todas sus temporadas, de forma muy cómica, va narrando, ¿no? Como una pareja, bueno, son dos parejas, ¿no? De Heterosexuales. heterosexuales, donde pues resulta que las parejas masculinas pues descubren o siempre habían sido a su vez entre ellos pareja, entonces ya en su vejez deciden avisarle a sus esposas, separarse y ellos irse a vivir juntos y dejan a las esposas ahí como a la deriva, ¿no? Bueno, o sea, no económica, pero sí emocional y sentimental y muchísimas cosas. Y en esta serie justamente creo que es algo que me gusta mucho de cómo rescatan ese tema de la sexualidad, ¿no? En la vejez. O sea, cómo finalmente la sexualidad se sigue ejerciendo, se sigue presente y pues las personas grandes también se siguen enamorando, ¿no? Siguen sufriendo, siguen enamorándose, siguen cometiendo errores, como siguen teniendo aciertos, ¿no? Claro. Digo, al final de cuentas, cuando hablamos del despertar psicosexual de las personas, pues no necesariamente está enlazado a lo biológico, Iván. Podemos encontrar adolescentes o algunos niños también han mencionado que se identifican, por ejemplo, heterosexuales, ¿no? Que es como que la regla común, que se identifican como heterosexuales y nunca han ejercido la sexualidad. Cuando ejercen o viven su sexualidad, algunos pueden declararse igualmente heterosexuales u homosexuales o bisexuales o en alguna identidad. Curiosamente, Iván, cuando este ejercer de la sexualidad, a veces se considera que cuando alguien, no sé, un hombre, por ejemplo, ya no puede sostener una erección, inmediatamente dice, no, pues ya se acabó su vida sexual. O sea, Sí. ya. ¿Por qué? Porque no tiene una erección. Sin embargo, estudiando un poco el tema, pues les enseñan que no todos son genitales. En la sexualidad también hay la percepción del cuerpo, las sensaciones, las emociones, las estimulaciones, el saber tocar, el saber recibir, el saber abrazar. Tiene una carga sexual. Para eso también hay capacitación. Y no todo es una erección, no todo es coital. Bien. Sí, sí, que eso quizás también es como una de las reglas del género, ¿no? En las sociedades, ¿no? O sea, el hombre es hombre porque pues tiene pene, ¿no? Ujú. Y además es valioso pues porque tiene erecciones, ¿no? Sí. Entonces, cuando pasa algo en temas de salud en la zona erógena masculina, o como comentas, un hombre de repente encuentra que por el estrés o por temas personales o lo que sea, de repente deja de tener erecciones, o por edad también, pues se vuelve toda una revolución, ¿no? Y hay muchísimos temas que se desencadenan en ese hombre. Sin embargo, haces muy bien el comentario de que muchas de estas crisis también se viven porque la sexualidad masculina pues está centrada en el pene, ¿no? Dicen como que es centrofálica. O Centrofálica. sea, finalmente lo que dijimos al principio, la sexualidad somos todos, ¿no? O sea, todo lo que hacemos, la forma en que hablamos, lo que vestimos, lo que no vestimos, lo que decimos, lo que comemos, la forma en que nos dirigimos, los abrazos que damos, los saludos, los regaños, todo, en todo eso está inmiscuida nuestra sexualidad. Fíjate, Iván, que yo conocí a una mujer a la que le tengo todo el aprecio y respeto del mundo. Alguien que estudió idiomas, se aplicó en todos los niveles y escolarmente y como hija y tú veías, bueno, esta mujer es como para lanzarla como para candidato de lo que me digas, ¿no? Ha sido muy trabajadora, ha sido muy honesta y en algún punto yo empecé a ver que algo le pasaba y platicando me dijo, es que sabes que soy un objeto, no me siento una mujer y yo, como, ¿por qué? Me acaban de decir que ya no puedo tener hijos y yo siempre lo postergué. Entonces, no sé qué soy. Y yo, ok. A mí me impactó de primera instancia que todo su ser y su persona en ese momento se hubiera reducido a que ya no iba a poder tener un hijo, ¿no? Biológicamente.
trabajándolo y viéndolo con su pareja, avanzaron y bueno, tuvo un desarrollo en donde al final de cuentas ella entendió que ella era una gran mujer y que tenía una sexualidad ahí y que pese a todo lo que la sociedad y el contexto pudiera decirle o indicarle, ella era una mujer que iba a vivir muchos años más porque además había llevado una vida muy sana y tenía así una esperanza de vida muy amplia y que todo eso que había dado al traste con una forma, con una estructura de ser mujer, pues sí, efectivamente se había acabado, pero acababa de nacer una nueva versión de otra mujer y que esa sexualidad precisamente fue lo que la rescató, ¿no? Poderse vivir desde fuera de lo reproductivo le dio la oportunidad de reconocerse como un ser humano con una sexualidad y con muchas cosas por vivir. Ahora sí que tuvo una crisis y logró sobrellevar adelante la misma al descubrir que es una mujer sexual Exacto. y que no solamente el ser mujer estaba restringido al ser mamá. Ajá. Que también te diré, o sea, igual si al final su deseo era tener mamá, pues hay muchas niñas y muchos niños, ¿no? Que están ahí esperando Una oportunidad. una oportunidad de encontrar buenos papás. Y también me hiciste recordar, o sea, yo tengo un amigo que pues conoció a su pareja ya un poco adelante de los 40 los dos, y pues resultó que los dos querían tener hijos, ¿no? Y pues en una de esas se metió en análisis y empezaron a ver al final de la historia, para no hacerla tan larga, claro, con muchos cuidados por parte de ella y también mucho apoyo de él, pues hoy en día ya son papás, ¿no? De un par de gemelitos, muy sanos, muy felices los niños, y los cuatro, ¿no? O sea, finalmente, hoy en día también la medicina, los avances, pues de repente permiten, ¿no? Que mujeres que quizás ya están un poco fuera de ese rango, ¿no? Reproductivo, pues lo logren, ¿no? Entonces, es importante explorar, ¿no? Posibilidades. Fíjate que la posibilidad de lo psicológico lo voy a rescatar, lo tengo que decir. Tengo una muy amiga muy cercana que desde muy joven le dijeron que era estéril. Entonces llevó toda su vida bien y considerando que ella era estéril. Rebasado los 40, en un buen momento decide darse la oportunidad de vivir una nueva experiencia con otra pareja. Y felicidades, por ahí anda una niña hermosa, ¿no? Ok. Su rollo había sido muy estresante, muy psicológico el asunto. Y también les puedo decir de alguien que anda por Europa en estas fechas, también decían, ¿sabes qué? Tú no vas a poder tener hijos. Pues que le avisen a sus 3 niños, ¿no? Sí, situaciones que aparentemente tienen un respaldo, tienen un estudio, hicieron todo lo que tenían que hacer y dijeron, no se puede. Y de repente llegan los milagros, ¿no? Yo digo, lo psicológico también juega en la salud y por supuesto en lo sexual. No, sí, a más adelante, ¿no? Habremos que hablar sobre estos temas de lo psicosomático, porque, pues justamente es un poco lo que estoy viviendo, ¿no? En el tema que les he compartido de la doctora endocrinóloga funcional con la que voy. Pues yo sigo adelante, me va dando resultados, pero muchas de las cosas que estoy viendo era que eran por un desequilibrio hormonal. O sea, aunque aquí hablamos, ¿no? Que en la adolescencia las hormonas es cuando se disparan y hacen más como, tienen un papel súper relevante por los cambios que generan a nivel físico, que son visibles, realmente las hormonas siguen siendo importantes toda la vida, ¿no? Toda la vida. Toda la vida. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir a ti que nos escuchas, seas hombre o mujer? Pues si de repente hay algo que sientes que como que no está funcionando bien, pues ve a explorar, ¿no? O sea, ve a buscar una asesoría, ve, investiga quién puedes ir, porque pues puede ser justamente, ¿no? Aunque sea hombre, pero pues también tengo hormonas, ¿no? O sea, Sí, sí, no descartemos nada. El cuerpo es un ente, una máquina maravillosa que tiene todas las posibilidades contenidas. Y hablando de sexualidad, pues imagínense, yo en la adolescencia la veo como un boom, así, de todas las hormonas y del desarrollo del crecimiento. Pero al final de cuentas, como dices bien, Iván, las hormonas van a estar jugando toda la vida. O sea, te pueden hacer muy feliz o te pueden quitar un poco tu alegría, te pueden dar un brillo increíble durante toda la vida o en algún momento tal vez te den una tarde triste, ¿no? Demos la oportunidad de vivir nuestra sexualidad de forma natural. Veamos la sexualidad de los demás que estén en nuestro entorno como algo natural,
como algo propio de cada persona, como si hubieran conocido a una niña que tiene pecas, bueno, así identifiquen su sexualidad y reconozcanla de manera natural. Si de repente vieron a un niño que digan, ay, este niño es muy así y lo identificaron así, con esa naturalidad que le damos de reconocer a otros, identifiquemos su sexualidad, sí, pero para aceptarla, no para rechazarla. En serio, hagamos un ejercicio de reconocer un poco de nosotros en todos los demás, ¿no? Yo recuerdo que de muy pequeño a mí me decían, tú eres muy sensible. Y yo decía, pues sí. Y muchos se quedaban viendo así como, o sea, dijo que sí, pues sí, soy muy sensible. En serio, puedo ver un atardecer, puedo ver una escena de algo triste y me dan ganas de llorar y yo lloro, ¿no? Y puedo ver que venía alguien muy alegre y pues yo me emocionaba y ay, algo le pasó, o sea, estoy seguro de que viene muy alegre, ¿no? Como esa naturalidad así en la sexualidad, hoy en día digo, tenemos todas las oportunidades para vivirlo así. Demos la oportunidad y démonos cada uno esa oportunidad de verlo natural, Iván. Sí, de ver lo natural y pues también de reconocer la etapa en la que estemos, ¿no? Creo que la tarea que yo les puedo dejar de esta semana es eso, ¿no? Ver tú que nos escuchas en qué etapa de tu vida te encuentras y ver la forma en que tú has ejercido tu sexualidad, ¿no? A lo largo de tu vida o la estás ejerciendo en este momento, ¿no? Y si por alguna razón consideras que pues ya en la etapa en la que estás pues ya no hay cabida o derecho a, pues replantéate la pregunta, ¿no? O sea, realmente no, ya no se puede. O por qué otros sí podrían y tú no, ¿no? Y algo que tal vez no insistimos mucho en en esta emisión es que pues la sexualidad también es algo que va cambiando, ¿no? Ahora sí que como en esta en esta serie de Grace and Frankie, ¿no? Donde de repente los esposos dicen, no, no, ¿saben qué? Ya nos amamos y nos vamos a ir nosotros dos juntos, ¿no? Y ustedes ya quédense ahí, ¿no? Finalmente no hay etapa para hacer cambios, así que pues revísenlo y pues los esperamos, ¿no? En la próxima misión en el café de Entropy. Sí, amigos, amigas, demos la oportunidad, les decía yo, les reitero de la diferencia, porque cuando vimos una sexualidad muy común en nuestro entorno, existen muchas facilidades emocionales y sociales, pero cuando han llegado a consultorio, todas esas personas que son diferentes y que viven una sexualidad diferente, generalmente viven una crisis, viven un rechazo, tienen una angustia, tienen más cuestionamientos y no le están pasando bien. Ser diferente en este tema no justifico nada ni estoy a favor de nada, solo les hago saber que hay una sensación de angustia y de aislamiento el ser diferentes en algún punto sexual. Y si a eso le ponemos más cargas, seguramente ni adentro ni afuera, en el entorno cultural, en el entorno familiar, en el entorno social, va a haber algo que facilite entendernos, comunicarnos, aceptarnos, reconocernos y crecer emocionalmente. Y es así como finalizamos esta emisión llena de ideas y comentarios propios y de diferentes líneas de investigación, confiando que en casa ayudarán a crear una nueva forma de conocimiento propio que les ayude en la etapa en la que se encuentren. Agradecemos que nos sigan y esperamos sus comentarios, sugerencias y agradecimientos en nuestro sitio de Facebook, Instagram, y que nos escuchen por Anchor, Spotify, Apple Podcast Google Podcast. y YouTube. Hasta pronto. Nos vemos en el café de Entropy. Bye bye.